Ya les comentaba que el Plan Nacional de Desarrollo en ese entonces hablaba o involucraba estándares tales como bienestar, satisfacción de vida, calidad de vida, pero en un sentido muy general, muy amplio, y creo que ahí había una oportunidad, y creo que sigue habiendo esa oportunidad, ¿no? Esa oportunidad para el 2006 también yo creo que se puede traducir para el actual Plan de Desarrollo Económico y Social, que es el PEDES, tanto a nivel nacional, pero también a nivel subnacional, como son los planes territoriales de desarrollo integral, que ustedes los deben conocer, que se han realizado a nivel municipal inclusive, y que tienen un fuerte componente de monitoreo y evaluación, más monitoreo que evaluación. Y aquí creo que también existe una oportunidad en términos de empezar a monitorear lo que generalmente hacen los gobiernos municipales en términos de desarrollo humano, desarrollo económico, etcétera, y básicamente fortalecer la función de evaluación, que es una de las recomendaciones que también genera el estudio. Adelante. Dentro de la medición del bienestar existen aproximaciones que son tanto objetivas como subjetivas. Las objetivas, que es básicamente el trabajo, tienen que ver con un enfoque más que todo cuantitativo. Por ejemplo, la medición del Producto Interno Bruto, esto el monitoreo constante de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, o los ODS, que son ahora los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, el Índice de Desarrollo Humano, y acá están involucrados diferentes actores como el PNUD, Alcaire, Berenguer, entre otros, que traen a la mesa este tipo de aproximaciones. Vamos entre todos a empezar a reflexionar sobre calidad de vida y satisfacción de la vida, ¿no? Las otras aproximaciones que son subjetivas, que son también muy importantes en términos de generación de información, tienen que ver con felicidad, calidad de vida, satisfacción de la vida, pero que generalmente tienen un carácter más cualitativo, ¿no? Y ahí está Seligson, entre otros, que estudian este tipo de aproximaciones. Bueno, los objetivos básicamente de este estudio tenían que ver con tener un supuesto básico. El supuesto básico del Plan Nacional de Desarrollo de ese entonces hablaba mucho de desarrollo y progreso, ¿no? Y ese desarrollo y progreso como que no llegaba a aterrizarse, ¿no? Entonces, el supuesto que yo tomé para realizar el estudio era que ese desarrollo y progreso lo podría traducir de alguna manera en algún índice de bienestar o de calidad de vida o del vivir bien, que el gobierno lo llamaba y que actualmente también es una aproximación, como les decía, a niveles objetivos de bienestar o vivir bien, utilizando información cuantitativa a niveles subnacionales, con dos cortes de temporalidad. Más adelante les voy a hablar qué información he utilizado, pero básicamente los cortes tienen que ver con una mirada desde el 2000 al 2005 y otra mirada desde el 2006 al 2011 y una mirada comprehensiva desde el 2000 al 2011, ¿no? Esos son los cortes que más o menos hice. ¿Por qué? Porque pensaba que podría ser interesante empezar a indagar qué pasó desde la llegada de Evo Morales 2006 al 2011 y si eso efectivamente se podría traducir en algún tipo de mejoramiento del vivir bien o de este bienestar que se menciona en el PNL. Tiene que ver también como otro objetivo identificación de dimensiones. Ustedes saben que cualquier índice compuesto o cualquier índice multidimensional tiene que ver con dimensiones que se tendría que construir desde una base teórica, ¿no? Entonces acá podríamos hablar, como está en el estudio, de una dimensión material, una dimensión humana y también una dimensión social, pero también con la identificación de sectores, como por ejemplo educación y salud, entre otros, donde se podrían concentrar los mayores niveles de bienestar, ¿no? Entonces son como también empezar a pensar qué dimensiones, qué sectores, qué ámbitos estarían contribuyendo a un mayor nivel de bienestar, a un mayor nivel de vivir bien, si quieren, ¿no? Y el otro objetivo tiene que ver también con la construcción de un índice multidimensional que calcula distancias, que ya les voy a mostrar con una metodología, para la aproximación de este vivir bien o de este nivel de bienestar, ¿no? Estas son las preguntas de investigación, básicamente cuál sería el nivel de bienestar para la población
a niveles subnacionales, desde una mirada objetiva, cuantitativa. ¿Cuáles son los municipios que poseen los niveles más altos y más bajos de bienestar, vivir bien? Y voy a intercambiar entre bienestar y vivir bien porque es el supuesto básico que he utilizado. ¿Cómo ha evolucionado el bienestar de la población boliviana en el tiempo? Esos son los cohortes que les mencionaba anteriormente, 2000, 2011, 2000, 2005 y 2006, 2011. Y finalmente, ¿qué indicadores contribuyen más a los niveles subnacionales de bienestar? Porque creo que también ahí hay una oportunidad para empezar a ver indicadores, que son la base de datos que utilicé, que estarían contribuyendo más a un nivel de bienestar elevado. Si hay alguna pregunta, por favor, adelante durante la presentación. Estos son, seguramente no van a ver desde atrás, pero esto es solamente un ejemplo de diferentes índices multidimensionales que existen. Está hasta el número 20, pero aquí tenemos en las columnas como que las dimensiones, ¿no? Por ejemplo, en la dimensión A está el tema de la demografía, en la dimensión B está educación, capacitación y conocimiento, etcétera, ¿no? Y aquí están los diferentes índices que existen, ¿no? Existen alrededor de 160 índices, existían al 2008, y ustedes saben que existe en la literatura, por ejemplo, uno de los más importantes es el IDH, el Índice de Desarrollo Humano elaborado por Perú. Hay otro que es elaborado por Al-Caire, que tiene que ver con el índice de pobreza multidimensional, por ejemplo, ¿no? Gracias, creo que la altura me está... Sí. Y eso que yo soy paseño. Pero existe una cantidad de índices que efectivamente dan cuenta que el tema de multidimensionalidad, varias dimensiones, es importante para empezar a reflexionar sobre diferentes temas. Demografía, educación, capacitación, infraestructura, comunicación, temas políticos, ingreso, crecimiento económico, desempleo, pobreza, inequidad, etcétera, ¿no? Entonces, uno de esos índices tiene que ver, por ejemplo, con el tema de calidad de vida, 5, o el tema de satisfacción de la vida, ¿no? No sé si ustedes saben, pero existe a nivel mundial diferentes encuestas que tratan de captar la percepción de cada uno de los individuos sobre la calidad de vida o la satisfacción de la vida que tiene cada uno en su lugar de residencia, ¿no? Y eso creo que es importante de empezar a reflexionar también cómo lo podemos hacer en Bolivia, ¿no? La siguiente. Estas son dos otras iniciativas que les puedo mencionar, tal vez ustedes conocen más otro tipo de índices que se han construido en Bolivia, pero por ejemplo, el 2005 y el 2008, entre UNICEF y UDAPE, se elaboró el Índice de Desarrollo Municipal para la Infancia, Niñez y Adolescencia, era el DINA. Y este IDINA básicamente lo que hacía era tratar de dar una mirada del cumplimiento de los derechos de los niños en 4 ambientes, ¿no? O 4 dominios. Básicamente la información tenía que ver con registros administrativos a nivel también municipal, derivados de UDAPE y del Perú. Y después encontré otro publicado, que es el Índice de Calidad de Vida a nivel de departamentos, elaborado por Ocampo y Forán del 2007, que también trata de alguna manera captar la calidad de vida a niveles, en este caso, departamentales, ¿no? Después de estas dos revisiones que yo traté de buscar más, no encontré otros que tengan que ver con mediciones a nivel subnacional, pero que tengan que ver con esta mirada de calidad de vida, satisfacción de la vida, o vivir bien o bienestar, ¿no? Estos son algunos pasos que, por ejemplo, la OECD, Nardo y Saizana proponen, entre otros autores, de que se deberían seguir al momento de construir un índice multidimensional, o un índice compuesto. La primera tiene que ver con una estructura teórica, y esto es muy importante, ¿no? Se tiene que tener en cuenta cuál va a ser los dominios que deberían darle sustento, base teórica a la construcción de un índice dimensional. La selección de indicadores es el segundo paso, en base a solvencia analítica, medición,
cobertura a diferentes niveles, relevancia en relación con el fenómeno estudiado. La selección de indicadores también es importante, lamentablemente en nuestro país, pero también yo creo en varios países de la región, cuando hablamos a niveles subnacionales, nos quedamos cortos de indicadores, ¿no? No tenemos suficientes indicadores que nos permitan hacer indagaciones, ¿no? El tercer paso es imputar o empezar a calcular información faltante que se pueda tener derivado de los indicadores o las bases de datos que tengamos disponibles, ¿no? El cuarto paso es la normalización, porque efectivamente vamos a tener diferentes indicadores con diferentes unidades, con diferentes temporalidades, y eso es importante de alguna manera estandarizar o uniformar para que el índice tenga una lectura comprensible en términos de una sola unidad de medida, ¿no? El siguiente paso es la ponderación y agregación, y esto tiene que ver básicamente con la metodología que se va a utilizar para agregar toda la información y de toda la información que se tenga tener un dato. Eso es básicamente un índice compuesto, ¿no? Se van tomando diferentes indicadores, se los sube o se los agrega, y a partir de esa agregación se tiene un número que básicamente nos va a dar el índice compuesto o el valor de multidimensional. El penúltimo paso es un análisis de sensibilidad y robustez de los índices que ya se pueden haber elaborado anteriormente. Y un tema importante que no debemos dejar de escapar es el tema de que sea fácil de analizar y obviamente que tenga una fácil lectura. Un tema importante también es tener mucha caución al momento de elaborar los índices multidimensionales, ¿no? Porque generalmente uno trata de generar evidencia para eventualmente el diseño de política pública o el diseño de líneas de acción o planes estratégicos que tengan que ver con una temática en particular. Entonces, al momento de elaborar un índice multidimensional es necesario tener estos criterios o estos procedimientos en mente, pero también tener en cuenta que efectivamente lo que nos salga tiene que ser entendible para el diseño futuro de política pública, lo que les comentaba anteriormente. Siguiente. Dominios. Existen diferentes opciones, dominios o dimensiones, que se pueden empezar a utilizar al momento de generar un índice multidimensional. En el caso de este estudio en particular, yo tomé la sugerencia de la señora White de la Universidad de Bristol en 2009, que básicamente planteaba tres dominios o tres dimensiones. La primera tiene que ver con todo lo material, que tiene que ver básicamente con activos, estándares de vida. La otra dimensión es lo social, que son relaciones sociales, acceso a bienes públicos, actitudes de vida y relaciones personales. Y la última es la humana, que es la percepción de las personas acerca de sus posesiones, valores culturales, ideologías y creencias. ¿Por qué yo adopté estas dimensiones? Porque básicamente estas dimensiones, desde mi punto de vista, se estarían de alguna manera semejando a lo que el PND estaba planteando en ese entonces como el vivir bien, o la calidad del bienestar, ¿no? Pues son esas dimensiones que creo que han sido interesantes de reflexionar, entre otras opciones que existen, para ver cómo podía yo aterrizar el tema de vivir bien a nivel subnacional. Estos son los datos que utilicé, variables a nivel subnacional, 327 municipios en ese entonces, creo que ahora son 339, ¿no? Desde el 92 hasta el 2011, clasificados por los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esto lo elaboraba UDAP y creo que lo sigue elaborando. Y esta información obviamente UDAP la utilizaba para hacer un monitoreo de progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿no? Y también utilicé otro tipo de indicadores que tienen que ver con registros administrativos en salud, en educación, pobreza. Ya les voy a mostrar los indicadores, pero otra vez, la limitación de encontrar una temporalidad ideal, si quieren, ha sido una limitante, ¿no? Esa limitante es algo que hay que reflexionar entre todos y en particular Red Mebol para ver cómo podemos empezar a
fortalecer los registros administrativos, por ejemplo. Y es algo que ha sido una limitante al momento de empezar a elaborar este tipo de iniciativas. No lo ven atrás, tampoco creo adelante. Pero aquí muestro un poco cuáles son los indicadores que he utilizado. Les voy a leer algunos. Pobreza extrema, cobertura de instalaciones sanitarias, tasa de mortalidad infantil, niños con sospecha de neumonía, que son las IRAS, tasa de cobertura neta en primaria, en secundaria, tasa de deserción, etcétera, inversión social, centros de salud y hospitales, escuelas, universidades, institutos, etcétera, etcétera. Aquí he tratado como que de mapear, digamos, lo que existía en términos de la información disponible desde el 92, que es esta primera columna, hasta el 2011, ¿no? Y los check es efectivamente donde existía esa información por municipio, con esa temporalidad, y en esta última columna he tratado de identificar cuál era la información faltante, ¿no? O sea, ya hay unos números de porcentajes que al final me ha ayudado para la parte de imputar la información faltante. En negrita, que tampoco lo ven ustedes, pero está la dimensión que hablaba anteriormente, la humana, la social, y la material, ¿no? Están ahí de alguna manera detallados. Algunas consideraciones antes de entrar ya a los resultados en sí. Aquí cuando seleccioné para la dimensión social, el criterio principal fue de que la población pueda tener una infraestructura, ¿no? O un lugar común donde la gente pueda interactuar. Por supuesto, tanto fuerte, digamos, pensando en la ideología del vivir bien. Para la dimensión material, el número de personal en centros de salud, hospitales, escuelas, colegios y universidades e institutos es utilizada como la disponibilidad de servicios en los municipios, que era parte fundamental de los dominios que utilizaba White. Segundo, que la clasificación de los indicadores solamente es indicativo. Obviamente se puede jugar con toda la base de datos, empezar a hacer otro tipo de agregaciones, otro tipo de dimensiones y empezar a jugar básicamente con la información. Debido básicamente a lo que comentaba anteriormente, que la falta de información a nivel municipal es un tema que deberíamos entre todos ver cómo podemos fortalecer, pero el análisis, el sustento, digamos, que tengo por debajo y la robustez que podría darle al trabajo, es que el enfoque que he utilizado de alguna manera sugiere o es aplicado por otros autores como Peña, Somarriba, Sarsosi, Somarriba, que básicamente han utilizado las mismas dimensiones que yo utilizaba a niveles municipales con información muy similar a la que tiene Bolivia, ¿no? Adelante. Los trabajos de Somarriba, Peña, etcétera, han sido publicados y tienen, como les digo, la robustez técnica suficiente. Este método es el que utilicé, no voy a entrar en la fórmula, pero solamente les quería mostrar. Este es el método de distancia P2, que puede ser comparable en términos de agregación al índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano, por ejemplo, utiliza una media geométrica, ¿no? Simple ponderación, una suma y la división, un simple promedio si quieren. En este caso, lo que básicamente hace este método es tomar distancias entre un municipio que tiene un indicador bajo contra otro municipio y tratar de ver esas distancias y las divide entre su desviación estándar. Y por aquí existe un tema de ajuste, si quieren, a la información, tratando de eliminar toda la información redundante y tratando de tener un indicador que vaya de 0 a 1 y que nos muestre básicamente el tema de un dato que nos vaya a dar para cada uno de los municipios, ¿no? Entonces, un municipio que tiene el peor valor es tomado como referencia y a partir de ese municipio que se toma como referencia o que tenga el valor más bajo, se van calculando distancias con relación a otros municipios. Entonces, básicamente lo que hace es este método de distancia, ¿no? Un valor bajo de la distancia será indicativo de que el valor está cerca de esa referencia o peor valor del nivel del bienestar. Vale decir que una vez que tengamos un valor de bienestar,
Si es bajo, significa que el nivel de bienestar es bajo, y si es alto, lo contrario, ¿no? Ya entrando a los resultados, toda la parte anterior de la metodología, esta fue la fórmula que utilicé para hacer la normalización, no es nada compleja, pero como les decía, uno de los pasos importantes es empezar a ver cómo se uniforma la información, ¿no? Se estandariza la información. Si no podemos estandarizar la información, es complicado empezar a tener un índice multidimensional con una sola medida, ¿no? Porque en la base de datos teníamos, por ejemplo, inversión social por habitante a nivel municipal, estaba expresado en bolivianos. Al mismo tiempo teníamos tasa de mortalidad infantil y al mismo tiempo teníamos porcentaje de niños asistiendo en primaria, ¿no? Ya teníamos 3 unidades de medida y lo que había que hacer idealmente era de alguna manera tener una normalización o una uniformidad de la información para tener comparabilidad entre la información, y una vez que se tenga esa comparabilidad, subir todo en un índice compuesto. Básicamente es eso, ¿no? Adelante. Resultados. Periodo 2000 a 2011, y este es el periodo, como les decía, el primer escenario, que es el comprensivo. Están los 327 municipios. La lectura se hace con el color verde, aquellos municipios que tengan valores de bienestar altos. Medio altos son los amarillos, medio bajos son los naranjas, color naranja, y niveles de bienestar bajo son los rojos, ¿no? Esta es una mirada otra vez a nivel municipal 2000-2011, y de alguna manera aquí lo que traté de hacer es hacer el top 10 y el top 10, si quieren. En el top 10 estaban La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, San Pablo, San Pedro, Sucre, El Alto, Oruro, Guaraparí, Potosí, Cobija. Esos eran los 10 municipios que arrojaron los mayores niveles de bienestar, de vivir bien. Por los que estaban por debajo, voy a comenzar desde aquí abajo: Cruz de Machacamarca, Yunguyo del Litoral, Esmeralda, Todos Santos, Escara, Tagua, Exaltación, Tacachi, Huachacalla y Maya, ¿no? Voy a llamar su atención en estos últimos que tienen que ver con Escara, Todos Santos, Esmeralda, Yunguyo del Litoral y Cruz de Machacamarca, que básicamente están ubicados acá, en el departamento de Oruro. La siguiente. Y ampliando esa parte del departamento de Oruro, hay como varios municipios que están identificados con niveles de bienestar, de vivir bien, bajos, ¿no? Y este es un patrón que se ha repetido a lo largo de los diferentes escenarios que he ido elaborando. En particular, estos municipios son los que tienen los peores, o si quieren, los niveles bajos de bienestar en base a la información que he podido. Esta ya es otra mirada, ya hablando de las dimensiones que les mencionaba en la primera parte. El mapita es para la dimensión humana, este otro es para la dimensión social, y este otro es para la dimensión material. La lectura es similar: alta, verde, media alta, amarillo, media baja, naranja y baja roja. Miren que en la dimensión social casi todos están, excepto los municipios, están pintados de rojo, es decir, que el nivel de bienestar es bajo. La dimensión humana están la mayoría, yo diría, con media alta, y la dimensión material como que está al medio entre la humana y la social. Aquí algunos punteos que están, y las voy a leer. Las principales variables para la dimensión humana que están más relacionadas al índice de bienestar son, por ejemplo, las vacunas de inmunización para niños y la cobertura neta de matriculación en primaria. Dos variables de la misma dimensión, la cobertura neta de matriculación en secundaria y la tasa de deserción escolar en secundaria, contribuyeron más al índice de bienestar, con 94 y 87%
respectivamente. Hice además, y eso me olvidé comentar, de todos los indicadores, de alguna manera el método de agregación me daba la opción de ver cuánto estaban contribuyendo al bienestar. Es por eso que hablaba de que la cobertura neta de matriculación y la tasa de deserción contribuyeron más al bienestar, y también me permitía ver con cuánto de correlación o con cuánto relación tienen esas variables con el nivel de bienestar. Es por eso que también aquí hablaba de niveles de relación. Para la dimensión social, que es la que aparece en rojo, la situación es muy dramática, pero en particular en el tema de salud. No hay suficientes suministros a niveles subnacionales. Por ejemplo, en promedio, cerca del 50% de mujeres embarazadas tienen a sus hijos en centros de salud y hospitales, para decir que el otro 50% son partos no institucionalizados. 7 de cada 10 niños son vacunados, está faltando una brecha de 3 niños, ¿no? 7 de 100 niños mueren antes de cumplir un año, y eso tiene que ver con la tasa de mortalidad infantil, ¿no? Solamente he tratado de extraer eso a manera de ejemplo. En la dimensión material, que es como que al medio entre las tres dimensiones, dos de los indicadores en esta dimensión, que son pobreza extrema e inversión social en educación, son altamente correlacionados con la estimación del bienestar. En promedio, la cobertura neta de matriculación alcanza un 83%, bajo, y la tasa de deserción escolar en primaria un 6.4%. La tasa de cobertura neta para preprimaria y secundaria son bajas, así como la deserción escolar para los mismos niveles es alta. Finalmente, en promedio, solamente $3.6 por habitante son invertidos en salud a niveles subnacionales. Para dar una lectura rápida, si quieren, el tema de educación, el tema de salud a niveles municipales, cuando uno ve y hace un análisis rápido de indicadores en particular a nivel municipal, es dramática en algunos casos, dramática, ¿no? En el caso en particular de Oruro, y ahí seguramente hay explicaciones, ¿no? Y uno puede empezar a hacer hipótesis de qué estaría pasando, pero por ejemplo, las tasas de matriculación neta son muy bajas, puede ser que no haya escuelas, y tengo que ir a otros municipios, los niños están muriendo, los niños no son vacunados, no tienen la cobertura de inmunización suficiente, no hay suficiente oferta institucional, no hay suficientes doctores, médicos, centros de atención, no hay escuelas, y para sumarle, digamos, la cereza al pastel, no existe suficiente inversión social. Más adelante vamos a ver que efectivamente el tema de inversión social en educación, en salud, en protección, en vivienda, en agua y saneamiento es insuficiente a niveles municipales. Y eso de alguna manera hace que el nivel de bienestar o el nivel de vivir bien baje, ¿no? Y se traduce básicamente en estos mapas. Adelante. Aquí lo que traté de hacer es discriminar por dimensión material, dimensión social, dimensión humana, y aquí está el total de bienestar o del índice de bienestar. Y lo que traté de hacer es identificar los municipios con peores valores o valores más bajos de bienestar, ¿no? En las tres dimensiones, los que se pintan aparecen, y en este caso, en las tres dimensiones, están apareciendo Todos Santos, Yunguyo Litoral y Cruz de Machacamarca. Vale decir que se están repitiendo tanto en la dimensión humana, en la social y en la material. Están apareciendo estos tres municipios con los peores valores más bajos de bienestar, de vivir bien. Otra vez, Todos Santos, Yunguyo Litoral, Cruz de Machacamarca son los municipios que están ubicados en Oruro. Adelante. Este es un ejercicio que les decía, ya voy terminando la parte de los resultados de la inversión social total per cápita entre el 2000 al 2007, solamente para aquellos municipios que aparecían en esas dimensiones, ¿no? En la parte roja que aparecían en las tres dimensiones: Cruz de Machacamarca, Yunguyo Litoral, Todos Santos y Carangas. Como que todos aparecen con
$10 o menos destinados a inversión social por habitante entre el 2000 al 2007. Analizando la inversión social, Cruz de Machacamarca obtiene los valores más bajos. Durante el periodo 2000 al 2007 ha recibido solamente $1.9 por habitante. Esos son datos del DAPI. Comparado a $4.1 o 8.2 y 13.4 para Yunguyo, Litoral, Carangas y Todos Santos. Y en realidad, para Yunguyo, Litoral, Carangas y Todos Santos, los niveles de inversión social por habitante son bajos, comparados con otros municipios, ¿no? Pero en particular el tema del Cruz de Machacamarca es algo que nos debería llamar la atención a todos, porque está presentando los indicadores, ya viéndolos en valores, si quieren, absolutos, analizando los registros administrativos y viendo obviamente un nivel de bienestar como el índice que construí. Cruz de Machacamarca y los municipios de Oruro son los que tienen los niveles más bajos, ¿no? Haciendo una comparación entre Cruz de Machacamarca y otros municipios que tienen poblaciones similares, como por ejemplo Tacachi, Huachacalla, San Antonio del Moruco, en 2007 esos municipios que tienen similares poblaciones a Cruz de Machacamarca recibieron $8.5, 5.7 y $14.1 respectivamente. Estamos hablando de diferencias que van desde 14 a 1.9, son 13 y algo dólares, que es una brecha enorme, ¿no? Algo está pasando en ese municipio en particular, tal vez alguno de ustedes conoce, y en estos municipios de Yunguyo, Litoral, Todos Santos, Carangas, que está haciendo que los chicos estén mal atendidos, no haya suficiente infraestructura, lo que comenté anteriormente. Aquí también traté de solamente graficar indicadores. El primer gráfico, el que está a su izquierda, es la cobertura neta de matriculación, es cuántos niños están inscritos en primaria, desde el 2001 hasta el 2011, para municipios otra vez seleccionados, que son los que estamos hablando anteriormente: Todos Santos, Escara, Yunguyo, Litoral, Cruz de Machacamarca y Esmeralda. Y en general, la mayoría de los municipios presenta coberturas muy bajas, menos del 40%, vale decir, solamente 4 de cada 10 niños están en la escuela en esos municipios. El resto de los chicos, los otros 6, o están fuera de la escuela o están en otros municipios, ¿no? El municipio que más o menos está, Todos Santos, está con una cobertura más o menos buena, si quieren, sería Todos Santos, ¿no? Pues eso ha presentado algunas situaciones. Y el gráfico a la derecha es las vacunas de inmunización para niños, 2002-2011, otra vez para municipios seleccionados, y nuevamente Cruz de Machacamarca aparece al fondo, Todos Santos aparece arriba, pero en general los municipios se encuentran otra vez por el 30%, 7 de cada 10 niños no estarían recibiendo su inmunización respectiva, no están siendo vacunados, y eso, como todos nosotros sabemos, es sumamente importante para el desarrollo de los chicos. Estos son los otros resultados. ¿Se acuerdan que les dije que el primer escenario era 2000, 2011, otro escenario era 2000, 2005 y otro escenario era 2006, 2011? Este mapa de la izquierda es 2000, 2005 y el mapa del medio o de la derecha es 2006, 2011. La lectura es la misma, como les había mencionado anteriormente, la leyenda es la misma, de niveles de bienestar que eran medio altos entre el 2000 al 2005, pasamos a niveles de bienestar medio bajos entre el 2006 y el 2011. Conclusión: los niveles de bienestar a niveles subnacionales entre de 2000 al 2005 y este reporte 2006-2011 han bajado en Bolivia. Y después venimos y hacemos la reflexión entre todos. Tengo yo algunas hipótesis de lo que podría estar pasando por debajo. Entonces aquí tiene que ver con empezar a ver qué está pasando, por qué me ha salido ese tipo de resultados en términos de bienestar versus
las políticas de protección social y redistributivos que el gobierno ha empezado a implementar desde el 2006, ¿no? Y aquí tienen que ver básicamente con las transferencias monetarias condicionadas, el bono Juancito Pinto y el bono Juan de Padilla, impuestas desde el 2006. Ahí lo dejo como reflexión. Bienestar versus asignación de presupuestos sociales amigables a la población, sociales en particular, y en particular a la niñez y adolescencia, ¿no? Es otro tema que lo pongo ahí. ¿Qué podría estar explicando que efectivamente los niveles de bienestar hayan bajado a niveles subnacionales entre el 2000, 2005 y 2006, 2011? Aquí abajo no lo ven tampoco ustedes, por atrás ni aquí adelante, pero están los valores de bienestar más bajos para esos periodos. Este primer bloque es 2000-2005 y este otro bloque es 2006-2011, y en general nuevamente aparecen los municipios de Oruro con los peores o los niveles más bajos de bienestar. Aquí lo que traté de hacer es básicamente mapear por año 2002, 2003, 2006 y 2007. La área que aparecía lo duro, como que va de alguna manera incrementándose a lo largo del tiempo, dando la perspectiva de que los niveles de bienestar han ido bajando y que ese círculo azul ha ido aumentando a lo largo del tiempo. Ya lo decíamos, los niveles de bienestar han bajado desde el 2002, que la mayoría estaba con un amarillo, digamos, al 2007 la mayoría aparece con un color naranja medio bajo. El número de municipios en clase baja aumentó de 18 en 2002 a 45 en 2007. De 18 a 45 en índice de bienestar bajo. La mayoría de ellos en el 2002, la mayoría de los municipios, que eran 207, pertenecen a la clase media baja, incrementándose ese número a 271 en 2007. La clase media baja es la que generalmente ha predominado en todos los resultados. Y esto es lo que les comentaba anteriormente, que el área del círculo azul, al parecer, se hubiera incrementado en términos de bienestar. Esta es la última de los resultados. Aquí lo que traté de hacer es colocar en los ejes de las abscisas y ordenadas el cambio entre el 2002 y 2007 de bienestar comparado con la inversión social per cápita en dólares. Y aquí como que identifiqué algunos municipios que son como que outliers, si quieren. La mayoría de los municipios entre el 2002 y el 2007 tienen un cambio negativo en sus valores de bienestar, ¿no? Entonces, esta parte de aquí son cambios negativos, cambios positivos. La mayoría han tenido un cambio negativo entre el periodo de análisis del 2002 al 2007. Solamente 21 municipios, vale decir el 6% del total de los municipios en ese entonces, tienen un cambio positivo en los valores de bienestar. Solamente 21 municipios de los 327 han tenido un cambio positivo de niveles de bienestar. El municipio más remarcable es Caraparí, habiendo incrementado su valor de bienestar en 53%. Aquí está Caraparí. El cambio ha sido fundamental, como también el nivel de inversión per cápita en Caraparí. Otros municipios como Ingavi y Santa Rosa del Abuná tienen también cambios importantes en términos de sus valores de bienestar, han sido cambios importantes positivos. Y finalmente, los esfuerzos que hicieron Acacio y Arampampa, que han tenido cambios negativos en el nivel de bienestar, alcanzando a $100 per cápita en términos de inversión social, no fueron suficientes para alcanzar un cambio positivo que nos coloque a este lado en términos de bienestar. Ahí hay otra como reflexión de que si estamos invirtiendo y estamos destinando suficientes recursos en términos de inversión social,
eso no necesariamente se estaría traduciendo en un mayor nivel de bienestar a nivel nacional. Así. Conclusiones, recomendaciones. Y entre todos, yo creo que vamos a tener un espacio para dialogar sobre las conclusiones y las recomendaciones. En general, los municipios que hemos estado viendo, Yunguyo del Litoral, Cruz de Machacamarca, Escara, están ubicados en el departamento de Oruro, ¿no? Y si adicionamos un análisis temporal, estos municipios permanecen en las posiciones más bajas, ¿no? del ranking, si quieren. En general, el bienestar de los bolivianos disminuye en niveles nacionales en el tiempo, desde el año 2000 hacia el 2011. La mayoría de los municipios, 286 de ellos, durante el periodo de análisis 2000 al 2011, estaban concentrados en la clase media-baja, ¿no? Todos estaban en el área naranja, y casi todos los municipios con niveles bajos de bienestar social están ubicados al este de Bolivia. Los peores valores de bienestar se mantuvieron en ambos periodos, Cruz de Machacamarca, Yunguyo del Litoral, Esmeralda y Escara, ¿no? Esos son los municipios que generalmente han salido con los peores valores de bienestar. El tema, lo que anteriormente mencionaba, la provisión de servicios básicos o servicios, el acceso a servicios tanto en educación como en salud, es un tema que ha estado dando vueltas alrededor del análisis que hice en el trabajo. Y el tema de, por ejemplo, el número de centros de salud y hospitales por 100.000 habitantes y el número de escuelas, universidades e institutos han resultado ser significativos en el momento de calcular el índice de bienestar. A lo que voy es que deberíamos empezar a ver qué está pasando con esta oferta desde el Estado, no solamente en términos de centros de salud, sino también en infraestructura, sino también en términos de recursos humanos, como son disponibilidad de médicos, enfermeras y personal administrativo, ¿no? También en el tema de educación, el número de maestros de escuelas han sido importantes al momento de determinar un número de bienestar, ¿no? En general, en promedio, $3.6 se invierte per cápita a niveles subnacionales en salud. No sé si 3.6 es mucho, es poco. A mí me parece poco porque había municipios que invertían hasta $100 per cápita, ¿no? 3.6 creo que es muy poco que se esté invirtiendo en salud. Y si vemos otros sectores como protección, por ejemplo, que tienen que ver con registro de nacimiento, trabajo infantil, otros ámbitos que tengan que ver con la protección de derechos, este valor seguramente va a caer mucho más. Siguiente. Posible explicación para la disminución de los niveles de bienestar a lo largo del tiempo podría estar relacionado con el tema de eficiencia, eficacia, efectividad de la inversión pública. En algún momento cuando trabajaba en Sucre, me senté con el gobernador de Potosí y hacíamos un análisis como este. Y veíamos por municipio cómo estaba la pobreza en particular. Y ahí analizábamos y veíamos que un municipio, Pocuata, tenía niveles de pobreza elevadísimos. Eran 9 de cada 10 personas, según el censo del 2012, eran consideradas pobres. Y dice el gobernador, qué raro que salga ese dato del censo, ese dato del INE, porque nosotros asignamos bastante dinero, y no me acuerdo el monto, pero era un monto considerable, a ese municipio, y no lo estamos asignando recién, estamos asignando ya desde hace unos 5 años atrás. Algo está pasando en ese municipio para que el tema de eficiencia, efectividad, eficacia de la inversión pública, la asignación de presupuestos sociales, no esté haciendo una diferencia en términos de, por ejemplo, el problema estructural, la disminución de pobreza. Este es un tema que también habría que empezar a reflexionar alrededor de no solamente asignar presupuesto por asignar, sino empezar a ver cuál es el nivel de eficiencia y efectividad. Analizar más profundamente los determinantes para los municipios que alcanzaron un cambio positivo, el último gráfico que veíamos, en los valores de bienestar, a fin de asegurar que los municipios más
necesitados reciban los fondos para mejorar sus condiciones. Este es un tema que no estaba antes en mi trabajo, pero sí lo puse, que tiene que ver básicamente con fortalecer los sistemas de control, seguimiento, monitoreo, evaluación, pero sobre todo a niveles subnacionales. Entiendo que el Estado ha diseñado un sistema de información para el seguimiento de los PTDIs, por ejemplo, ¿no? Los planes territoriales de desarrollo integral. Ahí creo que hay una oportunidad, ¿no? En particular para la Redmebol, para empezar a reflexionar cómo podemos asistir al gobierno en términos de fortalecer lo que ya está escrito en los PTDIs, pero asistir en la generación de información a nivel de registros administrativos y de la construcción de indicadores, ¿no? A niveles nacionales. Recuerdo que el PNUD elaboró una línea de base sobre capacidades y roles y funciones de las gobernaciones en el 2012, y ahí justamente salía que el tema de estos sistemas de control, seguimiento, monitoreo y evaluación deberían ser reforzados urgentemente, pero al mismo tiempo fortalecer los recursos humanos en términos de planificación estratégica, ¿no? A pesar de que los hallazgos podrían ser relevantes para un posible diseño o empezar a pensar qué está pasando en esos municipios, se requiere mayor investigación en términos de contar con mayor evidencia que nos dé cuenta de que, por ejemplo, esos municipios de Oruro son los que tienen los menores niveles de bienestar, ¿no? Y finalmente creo imperativo que el gobierno empiece a pensar en incluir en las encuestas de hogares, por ejemplo, el tema de capturar niveles de bienestar, niveles de vivir bien, satisfacción de la vida o con la vida, que es algo que otros países de la región lo están haciendo, no solamente otros países desarrollados, ¿no? Siguiente. Eso es todo. Perdón que algún rato me ha faltado el aire, pero creo que es una primera aproximación, como el título lo dice, al tema del vivir bien, de la calidad de vida, y creo que entre todos podemos empezar a reflexionar acerca de cómo podemos mejorar y fortalecer lo que actualmente existe en nuestro país, pero al mismo tiempo empezar a pensar si efectivamente esta ideología que tiene el Estado sobre el vivir bien es algo que se puede bajar a niveles ya mucho más cuantitativos y más palpables, ¿no? Eso es. El tema, como decíamos hace un momento, la primera pregunta de cómo conceptualizamos el vivir bien, tiene diferentes aproximaciones, ¿no? Y una de esas era la que yo había tomado, material social y humano, ¿no? Podríamos tomar solamente 3 indicadores como el IDH, en lugar de todos los que yo tomé, y sacar un índice que permita de alguna manera medir el bienestar, ¿no? Claro, es que ahí es un... Claro, ¿cuál es la diferencia? Y claro, ahí entra el tema de subjetividad, ¿no? La rigurosidad, en términos de decir, tiene algo de rigurosidad en el trabajo que tenga que ver con calidad de vida, pasa justamente por los 6 pasos que les había hablado, de los procedimientos para construir un índice multidimensional, digamos, ¿no? Que los he seguido en el trabajo. Si se puede, digamos, de alguna manera seguir esos pasos, se podría argumentar que está construido con una cierta rigurosidad metodológica, ¿no? Más allá de las dimensiones. Las dimensiones, como hablamos hace un momento, y los indicadores para escoger del ámbito, de todo el ámbito que les había mostrado, y ver que efectivamente la tasa de mortalidad infantil va a contribuir a medir o no el bienestar, es bien subjetivo. Es totalmente subjetivo. Por eso es que decíamos, claro, desnutrición, tasa de abandono y demás, por eso es que decíamos que es bueno empezar a pensar hacia adelante cómo podemos medir el bienestar de vivir bien. El supuesto principal, la otra pregunta que hacías, entre vivir bien y bienestar, es el supuesto que hice en el trabajo. Yo los considero similares en términos de vivir bien y bienestar. El término las palabras que utilizaba el PND eran desarrollo y progreso, el PND del 2006, desarrollo y progreso, y eso la hipótesis que he manejado es que desarrollo y progreso se van a traducir en bienestar, y ese bienestar va a ser análogo a vivir bien, ¿no?
Sí, los cortes tienen, en la tercera pregunta que decía, sí tienen los cortes temporales, sí están previstos así. Hay uno de los primeros mapas que les mostraba era 2000-2011, el comprensivo, digamos. El segundo escenario era 2000-2005 y el tercer escenario 2006-2011. Entonces, en una de las diapositivas les mostraba que el 2000, entre el 2000, el segundo escenario 2000-2005 y el tercer escenario 2006-2011, los niveles de bienestar habían bajado a niveles subnacionales, ¿no? Esa era una de las diapositivas, no sé si todos me han seguido en esa parte, pero sí estaban, digamos, están marcados los escenarios de esa forma como tú lo preguntabas, ¿no? En términos de qué ha pasado con las transferencias monetarias y demás, sí, yo concuerdo, y es por eso que ponía también ahí como tratando de empujar a la mesa qué han pasado con las transferencias monetarias condicionadas, ¿no? En un trabajo que hicimos con DAPE, la evaluación del bono Juancito Pinto, ahí descubrimos que efectivamente tiene un impacto positivo, no muy significativo, pero sí positivo en la permanencia de los niños y en la asistencia de los niños en las escuelas, ¿no? El Banco Mundial sacó otro estudio sobre la evaluación de impacto del bono Juan Azurduy de Padilla, también creo con DAPE, y también resultó que tiene impactos positivos en lo que estaba planificado para hacer la transferencia monetaria condicional, ¿no? Esto no necesariamente el bienestar está directamente relacionado con las transferencias monetarias condicionadas, y es un ejercicio que habría que empezar a ver si el bienestar o el bien se traducen en impactos sustantivos o significativos de estas transferencias monetarias condicionadas. UDAPE establece que, por ejemplo, el bono Juancito Pinto ha mejorado los niveles de pobreza extrema. Me acuerdo que era el 37.7, no me acuerdo qué año, bajó hasta el 23, y creo que ese es el último dato, 23 punto algo, la pobreza extrema en Bolivia. Y UDAPE calculaba y estimaba que efectivamente la bajada de la pobreza había sido, una de las causas había sido justamente las transferencias monetarias condicionadas, pero que no solamente había tenido impacto sobre la pobreza, sino también sobre la redistribución de precios. Y el coeficiente de Gini había mejorado en los últimos años en Bolivia, ¿no? Es un reto empezar a ver qué ha pasado en términos de bienestar con transferencias monetarias, pero otra vez, cuando vemos los datos puros, fríos, y agarramos inversión social y tomamos la tasa de mortalidad infantil en un municipio en particular, ahí se están muriendo los niños, como hemos visto en Cruz de Machacamarca, por ejemplo, o en esos municipios de Oruro, y al mismo tiempo la inversión social, por ejemplo, no es la suficiente. Entonces, ese tipo de análisis también son los que se deberían hacer en los PTDIs, empezar a cruzar la información existente en términos de inversión social con indicadores, empezar a ver temas de eficacia y efectividad de la inversión social, para ver si lo que se está destinando en términos de presupuestos se está destinando eficientemente para combatir este tipo de cosas, ¿no? Otra vez, una invitación para seguir pensando y empezar a explorar, porque esto tiene una agenda de investigación que plantea hacia adelante. Por ejemplo, si el tema de migración ha sido un aspecto fundamental para que los niveles de bienestar hayan bajado a niveles subnacionales, ¿no? O si ha sido un elemento particularmente fuerte o significativo para que los niveles de bienestar hayan bajado desde el 2006 hasta el 2011. ¿Había alguien más? Sí. A eso venía mi consulta. Primero agradecerte porque yo creo que de mucho tiempo tengo un estudio distinto, que puede dejarnos aún más de los escasos locales del municipio. Lo segundo era esta duda que tenía del tema de la migración, los análisis y las conclusiones como un posible factor, es cierto, que pudiera haber incidido en esta distribución. Si no me equivoco, hay un dato que casi un 60% de la población, o más incluso del 60%, ya está en áreas urbanas, ¿no?, de la población de Bolivia. Eso significa que los municipios se están achicando más, ¿no? Que los datos que teníamos sobre la población en los municipios ahora hoy en día es distinto. En muchos municipios la población se ha reducido de forma dramática, incluso porque el presupuesto que tengan para la población no van a subsistir.
¿no? Y menos van a poder invertir en temas que tengan que ver con lo social, otros, ¿no? que responden a sus necesidades. Y tampoco hay una mirada de concurrencia, ¿no? De ver que estos municipios pequeños puedan empezar a pensar que podrían actuar como regiones, digamos, municipios, como territorios que pueden destinarse a los recursos. Mencionaste que habían hecho desde UNICEF alguna investigación sobre el tema de la migración. Si nos podías ampliar un poco más. En particular no hicimos algo así muy riguroso, sino era un ejercicio muy liviano para nuestro próximo ciclo de cooperación, que comienza el próximo año. Y ahí nos habíamos dado cuenta de que efectivamente la migración va a ser un tema importante. Nuestro foco en el foco de UNICEF Bolivia, este periodo, era el área rural y estaba enfocado básicamente en Potosí, Chuquisaca, la Amazonía, ¿no? Pero con este análisis liviano que hicimos, nos dimos cuenta de que, por ejemplo, deberíamos focalizarnos en ciudades ya capitales, ¿no? Santa Cruz, sí o sí vamos a tener, creo, algo el próximo año, no sé si una oficina o algo, pero van a tener algo. Y también las ciudades grandes, ¿no? La Paz, Cochabamba también van a ser un poco importante porque ahí está concentrada la mayor cantidad de gente, pero sobre todo está concentrada la mayor cantidad de población vulnerable, excluida, ¿no? Y eso es han de escuchar el enfoque de equidad que desde Naciones Unidas se propaga mucho, ¿no? De tratar y hay evidencia de eso, de trabajar con esas poblaciones más excluidas, más vulnerables, y si se trabaja con esas poblaciones se tienen impactos considerables en diferentes indicadores, ¿no? Entonces, una reflexión que estamos haciendo, o que se hizo anteriormente, pero no es solamente en Bolivia, sino es a nivel de la región de Latinoamérica, porque la migración está jugando un papel muy importante, como también el cambio climático, por ejemplo, que es una parte de la 2030 de los ODS. Entonces, empezar a ver también ese tipo de temas como la migración, ¿no? Y cómo afectan esto.